Hola, criaturitas de la noche. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen en la brujería? ¿O has hecho brujería? ¿Te han hecho brujería? Porque yo conozco gente cercana que ha vivido estas historias y estos casos. Y he leído unas historias que de verdad me dejaron muy preocupada, porque al parecer todos estamos expuestos a que nos hagan brujería. Y quiero compartirte algunas de las cosas que encontré. A Valentina la han intentado desvivir 3 veces. Te voy a contar qué le pasó. Estaba buscando y preparando las historias del día de hoy y me llevó con la historia de una TikToker que se llama Valentina Melo, que de verdad me dejó súper sorprendida. Porque cuenta tal cual cómo se dio cuenta que le estaban haciendo brujería y el proceso que vivió, que fue bastante triste, muy desgastante, y me gustaría compartirlo con ustedes. Resulta que ella, por allá del 2020, empezaba a sentirse mal. Y bueno, eso es normal, ¿no? Nos puede pasar a todos. Pero era de que mal en todos los aspectos. Nada le salía bien en cuanto a trabajo, pareja, todo mal, todo mal. De esas rachas que dices tú, ya no sé ni para dónde darle. Ella se sentía muy desgastada, muy triste, con mucha depresión. Y aparte de eso, mal físicamente. Traía una gripa que no se le quitaba con nada. Dice que cada semana tenía que estar yendo con el doctor y que le dan un medicamento, otro. Llegó un punto hasta que la gripa, esta constante que le duró muchos meses, se convirtió en neumonía. Estuvo muy grave, su abuelita tuvo que estar con ella cuidándola, acompañándola, logró salir de esta enfermedad y dice que no habían pasado ni 2 meses, que apenas estaba sintiendo mejor físicamente, que de pronto le tienen que quitar la vesícula como emergencia. No había padecido ella nada y de pronto empezó con un dolor muy fuerte. Ese mismo día fue a dar al hospital, le tenemos que quitar la vesícula, pero ya, porque es algo muy grave. Entonces ella estaba de verdad pues muy desgastada, imagínate, anímicamente, emocionalmente, que nada te salga bien, por más de que le eches ganas. Y luego físicamente bien amolada, pues ahora sí que con enfermedad tras enfermedad. Y hasta ahí podemos decir, bueno, todos hemos vivido estas rachas, ¿no? En que te enfermas de una cosa y otra. Pero ella lo veía normal. Ella dice que no creía en nada de esto de la brujería, ni nada de esto. Ella era creyente de la religión católica, que pues siempre era la que ejerció por su familia, era pegada a la iglesia, creía mucho en Dios, pero no creía como que en estas cosas de la maldad y de la brujería. Y ella trataba de hacer su vida normal a pesar de que se sentía mal físicamente. Dice que estaba muy, muy delgada. Aparte de las enfermedades físicas, que había sido esta gripa que se convirtió en neumonía y luego ahora esta cirugía que le habían hecho de emergencia, dice que algo que le empezó como que a pasar extraño, pero que no le platicó a nadie, era que cada que estaba sola, que iba caminando a la universidad o que iba al gimnasio, escuchaba como si murmuros o voces. Pero ella creía que era algo físico, ¿no? Que a lo mejor estaban ya fallando también sus oídos, que era algo, pues no sé, que era algo más físico. Dice que no se lo quiso compartir a nadie porque van a decir, ay, otra enfermedad, ahora de que está enferma. Entonces como que ella decía, pues no lo voy a compartir, pero pues se le hacía extraño como que escuchar algún tipo de murmuros, como algo que le decían, y nada más cuando se encontraba sola. Algo que también le sucedía, que obviamente la tenía muy mal, era que no dormía. Según ella descansaba, se iba a dormir, pero en realidad no dormía. O sea, estaba su cuerpo sin descansar, sin llegar a esta plenitud en la que pues tu cuerpo se regenera y todo, ¿no? O sea, como que no lograba descansar ni dormir bien. Esto le pasó por muchos meses. Un día llegó al gimnasio y ahí trabajaba uno de sus amigos. Y se acerca con ella y le dice, oye, ¿qué tienes? Te veo mal, te veo muy cansada y todo. Y ella ahí como que se desahoga. Y empieza a contarle, ¿sabes qué? Me pasa esto, estoy enferma de esto y esto, no me va bien en nada, no tengo dinero, no salgo adelante. Y aparte, pues muy enferma, dice, también algo que me ocurre últimamente es que escucho cosas. O sea, no sé si es algo de vértigo, algún tipo de cosa que me está pasando en los oídos, pero escucho como ciertos murmuros. Y este amigo le dice, ¿por qué no vas con la esposa de él a una misa que iba a haber a una iglesia? Y ella como que le dudó un poco porque dijo, ay, o sea, si va en contra de lo que yo creo, que pues, la iglesia católica y todo, como que no me voy a sentir como tan cómoda. Y él le dijo, no, hombre, ve con ella. Es en una iglesia católica, pero pues son de estas misas que hacen de sanación. Y ella pues ya buscó a la esposa de su amigo, que también era su amiga, y fueron a esta misa de sanación, que dice que pues era una iglesia católica, no le pareció nada extraño hasta que empezó la misa.
Dice que ella escuchaba que la misa y que toda la gente ahí hablaba como latín. Nadie hablaba español. Se le hizo muy extraño porque, pues como toda esta gente sabe latín, o sea, ¿qué está pasando? Y pues empezó a sentirse como muy intranquila. De pronto veía así como diferentes personas que empezaban así como a retorcerse, como en las películas de exorcismos y todo, y ella de que, ¿a dónde me trajeron? ¿Qué es esto? O sea, empezó a sentirse muy incómoda. Y su amiga le decía, no, hombre, cálmate, no pasa nada, porque hasta dice que sentía como que hasta le empezó a faltar el aire. No sé, se sentía rara. Y en eso pues va pasando el sacerdote como con el Santísimo, y al parecer este sacerdote está preparado para identificar pues quién tiene un mal o quién está cargando con alguna entidad maligna. Se lo pone frente a ella y dice que ella entra como en un sueño, o sea, ella no recuerda bien esto que sucedió, que ella solo recuerda que estaba como que en un sueño donde alguien la jalaba, alguien se la quería llevar, y ella ponía como que toda su energía para que no se la llevara. Y lo que pasaba realmente, lo que le contó su amiga que se vivió en esa misa, es que ella empezó a hablar en una lengua muy extraña, con una voz gutural, empezó como a golpear y a patear al sacerdote. Estaban 3 personas tratando de detenerla y tenía muchísima fuerza, y ella solo recuerda que estaba como en un trance, no dormida, sino como en un trance donde ella sentía que se la querían llevar. Entonces ella estaba luchando con todas sus fuerzas. Cuando cae en sí otra vez, pues está su amiga abrazándola, como que tranquilizándola, y le dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y ella de que no, pues es que empezaste a hacer esto, y empezó a contarle pues cuál era la reacción que había tenido en esta misa, y ella no lo creía, de que, ¿qué? O sea, de verdad, ella no creía nada de lo que le decían que había hecho. Jugado a la ouija, nunca he hecho nada de eso, o sea, como ¿por qué me va a estar pasando esto? O sea, seguía como muy incrédula. Al terminar esta misa, el padre le dijo que a ella le estaban haciendo brujería y que necesitaba ir con alguien a que le ayudara, que la atendiera, y la mandó con un amigo de él. El padre la mandó con su amigo para que la ayudara y le dijo, no te va a cobrar ni un peso, pero por favor ve. Dice que en ese momento, como en esos días, que pues ella iba a ir a visitar a esta persona que le recomendó el padre, su papá la llama. No vivía ella con sus papás. Y el papá la busca y le dice, mijita, ¿cómo estás? He sentido como que necesito estar contigo para cuidarte, porque siento que no estás bien. Y ella le dijo de que sí, papá, la verdad me están pasando muchas cosas, no estoy bien. Y pues mira, pasó esto en la iglesia, fui a esta misa y me mandaron con esta persona. El papá la acompañó a esta cita que tuvieron con esta persona. Dice que este señor, nada más con verla, sin conocerla, porque no era como que de su misma ciudad ni de su pueblito, sin conocerla, sin nada, le dijo su nombre completo, le dijo su fecha de nacimiento y le dijo, a ti te han querido matar 3 veces. La primera vez fue por esta enfermedad que tuviste como respiratoria y no lo lograron. La segunda vez fue algo en tu vientre, algo que te dieron, que ingeriste y que dentro de ti pues provocó esto para que te murieras. Entonces era como estas 2 veces que intentaron matarte, y aparte un accidente que tuviste a punto de atravesar con tu papá en la carretera. Ella se saca súper de onda porque dice, eso del accidente nada más lo sabemos mi papá y yo, que íbamos en carretera y se nos atravesó un autobús y por poquito y hubiera sido un accidente fatal. Entonces ahí es como que cuando empieza ya a creer, y lo fuerte viene después. Ya que están ahí con esta persona, le dice, pues sí, este trabajo es muy fuerte el que te hicieron porque te quieren ver muerta y necesitamos pues empezar a trabajar en esto. Le da agua bendita, creo que era agua bendita exorcizada, algo así cuenta ella. Y dice que cuando ella se la toma, así, a los segundos empieza a sentirse fatal, con un dolor de estómago, con escalofríos, con todo, y pues queriendo como devolver, ¿no? Y que cuando quiere ya vomitar, empezó a sentir como un animal, como las patas de un animal y una textura le llegó del estómago hasta la boca. Dice que sentía como las patas de este animal le caminaban por toda la garganta hasta llegar a su boca, y expulsó esto. Y ella se sintió fatal de que, ¿qué es esto? No le llevan forma bien a lo que había expulsado, pero era como tipo, pues un 100 pies, un animal, pero lo terrible es cómo lo sintió ella. Y dice que al momento que lo expulsó, empezó a sentirse más tranquila, como más a salvo, y como que dijo, bueno, ya pasó lo peor, esto ya se va a acabar. Y que le dijo esta persona que la estaba ayudando, no, esto no termina aquí, esto apenas es el comienzo. Porque a ti te tienen enterrada en el panteón. Y le dijo, en el panteón central. Y ella, pero ¿cómo? O sea, sí es una persona que pues,
de verdad hizo alta magia maligna y te quiere ver mal. Entonces esto apenas es el comienzo, necesitas ir a ver dónde te tienen enterrada para que pues quites esa brujería que te hicieron. Dice, yo no quise que pasara otro día. En ese mismo rato le dije a mi papá, aunque ella estaba muy delgada y estaba como muy desgastada, dijo, yo ya quiero terminar con esto. En ese mismo rato se fueron al panteón. Y este señor pues iba con su papá y con ella pues para tratar de encontrar eso que la tenían enterrada. Le pidió que llevaran una pala, limón, agua bendita y pues guantes. Se fueron al panteón, dice que ya eran como las 5:30 de la tarde, entonces ya empezaba como que a oscurecer un poquito, a bajar la luz. Sí, tenía como ese miedo de que pues haz de cuenta que estás en una película de terror, ¿no? Entrando al panteón cuando ya está oscureciendo. Dice que cuando van a entrar al panteón, esta persona le pone como un Cristo en la mano y la toma de la mano. Y de ahí como que él se iba guiando a partir de que le agarró la mano con el Cristo. Dice, íbamos caminando hasta que fue a dar como a una tumba. Y me dijo, ahí es donde está el trabajo enterrado. Y ella como que, pues la verdad no se veía distinta a la tumba, se veía normal. Y ya le dijo al papá de ella dónde tenía que excavar. Empezó ahí a sacar la tierra y pues no salía nada, hasta que de repente sacaron como un rollito, como un papel enrollado. El señor le pide al papá de ella que pues se ponga guantes para empezar a sacar las cosas. Entonces empieza a abrir este papel. Como no era un papel normal, era como un papel distinto porque todavía se notaban las letras a pesar de que estaba como húmedo y desgastado. Ahí venía el nombre completo de ella y palabras tan fuertes como destrucción total, muerte, soledad, cosas bien fuertes. En ese papel, pues se da cuenta que sí es real lo que está pasando, que la tenían ahí enterrada. Sacan más cosas y encuentran como un esqueleto pequeño. Vienen también un monito que está como atado. Y dice que lo impresionante es que cuando empiezan a desatar a este monito que venía ahí, tenía ataduras como en el cuello, como en los brazos, como en el cuerpo. Y cuando están desatándolo, le quitan la atadura que tenía en el cuello. Y en ese momento ella empezó a sentir como que una liberación, como si pudiera respirar mejor. Pero lo más impresionante es que se veían las marcas en su cuello. Se empezó a poner esto de aquí rojo y pues ahí todos estaban como muy impresionados de en realidad lo que le habían hecho, algo tan fuerte. Sacaron más cosas, había ahí otro tipo de materiales que habían utilizado para hacer esta brujería. Destaparon todo, ya les dijo el señor qué tenían que hacer, los bañaron con agua bendita y ya hicieron el proceso pues para como liberar esta situación. El señor le dijo a ella pues quién había sido la persona que le hizo esta brujería. Le dio el nombre completo de la persona. Y eso que pues sí era alguien de su pueblo, pero pues este señor no había manera que supiera, ¿verdad? Le hizo prometerle y jurarle ante Dios que nunca iba a revelar el nombre de esta persona, mucho menos a su papá, que no iba a cobrar venganza en contra de ella y que al momento en que ellos ya deshicieron esta brujería, pues esa persona se iba a dar cuenta de que ella ya sabía y que ya se había liberado. Pues ella hace todo lo que el Señor le dice, empiezan a fluir las cosas mucho mejor, se empieza a sentir mejor físicamente, todo empieza a mejorar en su vida. Y dice que a los pocos meses se encuentra esta persona en la iglesia de su pueblo. La persona que le había realizado esta brujería para que ella muriera. Se la encuentra de frente, dice que es una prueba que tal vez le puso Dios. Y lo único que le dijo es, te perdono. Dice que esta mujer se desencajó tanto que empezó a llorar. Y ella fue lo único que le dijo, te perdono. Y a partir de ahí, toda su vida cambió. Nunca intentes controlar el amor de alguien, y menos con brujería. O te puede pasar esto. En temas del amor, pues yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia en la que queremos de más a la otra persona. O conocemos a alguien muy cercano que ha dado todo por amor. Incluso llegar a estas artes oscuras o hacer algunos rituales con tal de tener esa persona que tanto queremos. Y la verdad esto a mí me asusta un poco porque de algo tan bonito como el amor, ¿cómo podemos llegar a convertirlo en algo oscuro? Esta historia la encontré y me conmovió muchísimo. Es de Ana. Ella tenía un matrimonio muy lindo con su esposo Roberto, eran felices, ella estaba viviendo su sueño del matrimonio feliz. Pero de pronto pasaron algunos años y pues sabemos que con los años las cosas cambian. A veces el amor evoluciona, pero a veces el amor enfría
y ella sentía que él estaba como poco a poco alejándose cada vez más de ella. Cada vez platicaban menos de cosas, compartían tiempo juntos, había ahí algo como muy extraño. Y ella, claro, prendió todas sus luces de alerta de qué está pasando, estoy perdiendo a mi esposo, tal vez hay alguien más, ¿qué ocurre? Ya no me está queriendo igual. Y cuando entró en esa crisis, una amiga de ella le aconsejó que se acercara con una guía espiritual, no tanto como una bruja, sino como que una guía que sabía utilizar las energías y que a lo mejor le iba a dar un buen consejo o la podía ayudar. Entonces, pues Anita dijo, claro que voy, porque empiezas a caer como en esta desesperación, ¿no? De que pues voy a hacer lo que sea con tal de que esto funcione, de no perder a mi ser amado. Y entonces lo que ocurre es que va con esta señora, que es una especie de bruja energética, por decirlo de alguna manera. Porque cuando Ana fue al lugar donde consultaba a esta señora, pues no vio, ya sabes, las grandes imágenes de algunas entidades o algo, sino era un consultorio bien tranquilo, no había ni velas, tal vez había como algún incienso. No parecía como un lugar que tuviera lugar a ciertos rituales o cosas así muy obscuras. Entonces le dio cierta tranquilidad. Esta señora le dijo que ella le podía ayudar para que pues su esposo se acercara a ella, que no se perdiera este amor, esta ternura, y que iba a ser a través de un trabajo que ella iba a hacer. No le especificó si era un amarre o qué, simplemente le dijo que iba a hacer algo para que su esposo estuviera más cercano, que pudieran seguir con su matrimonio como lo habían tenido hace algunos meses. Y ella claro que aceptó. Y lo que le causó también mucha tranquilidad es que ni le pidió nada. Le dijo, tú nada más tráeme una prenda de él y tráeme los nombres completos. Es todo lo que necesito, fíjate, ni foto ni nada como súper extraño. Entonces dijo, pues al parecer no estoy haciendo nada malo, esto va a reafirmar nuestro matrimonio, no se va a ir, va a estar más tranquilo conmigo. Y ella con esta ilusión, pues llevó las cosas. Le llevó la prenda de su esposo y los nombres se los dejó. Le dijo, mira, tú olvídate de esto, yo voy a trabajar en esto, tú vas a ir viendo con el tiempo cómo él otra vez va a recuperar esa chispa hacia ti, va a estar otra vez muy al pendiente y va a estar como compartiendo más tiempo contigo. Y ella dijo, pues claro, pero necesito, le dijo la señora que le estaba haciendo este trabajo, que no te obsesiones ni que estés pensando en lo que estoy haciendo. Tú déjalo, ya estamos trabajando en esto, entonces tú a partir de aquí déjalo fluir y vas a ver los cambios. Muy bien, pagó este trabajo, que en realidad a mí se me hace muy extraño que no haya preguntado, pero de qué, en qué consiste, es en un endulzamiento, un amarre, o sea, tantas cosas que podemos haber escuchado o saber del tema, ¿no? Y pues ya, pasan los días y como que ya no ven gran cambio y dice, ay, la estafadota que me dieron porque pues al parecer esto no va a funcionar. Pero al transcurrir los días, los meses, se da cuenta que sí, efectivamente su esposo empieza a ser otra vez ese esposo que era al principio. Muy cariñoso, muy dulce, quería estar todo el tiempo con ella, al punto que ella se empezaba como a asfixiar, porque no la dejaba ni ir con sus amigas a un cafecito, no la dejaba salir o disfrutar su tiempo que ella también tenía solas. Ahora todo el tiempo quería estar con ella. Era como que ese miedo de que ella se fuera. Y ella decía, hoy a lo mejor exageré con este trabajo que mandé a hacer porque pues está saliendo un poco de control las emociones de él hacia mí. Pero dijo, bueno, tal vez va a ir disminuyendo. Por lo pronto me doy cuenta que está funcionando. Tiempo después empiezan a pasar cosas muy extrañas. Él empieza a tomar como una forma distinta al manejarse con ella. Era como que estoy contigo, pero en realidad estoy incómodo. Y ella le decía, oye, ¿qué tienes? Y él, no, nada. O sea, estaba con ella presente, pero él en sí no se sentía bien. Al punto hasta que el perrito que tanto querían lo empezó a desconocer. Siempre lo quería mucho, jugaban, era su adoración, y el perro ahora le gruñía, le ladraba, no quería que se le acercara. Era como si su esposo fuera otra persona. Llegó un punto en que una noche ella lo encontró en el baño llorando, pero llorando con tanta, se puede decir que esas cosas que te hacen sentir que no puedes hacer algo cuando lo quieres hacer, impotencia, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te ocurre? Y él le dice, no estoy bien, no quiero estar aquí, pero no me puedo ir. Y ella eso la conmovió tanto, le dolió tanto ver cómo el ser que tanto amaba no sabía qué le pasaba, se quería ir pero no podía. Y ella cayó en cuenta que el trabajo que hizo había sido un completo error.
A partir de ahí, cosas súper raras empezaban a pasar en su casa. Desde que las luces se apagaban sin ninguna razón, desde que la recámara donde ellos dormían estaba siempre helada, se sentía como que algo extraño, como si hubiera una presencia. Cada que apagaban la luz se sentía que alguien más estaba en esa habitación. Muchas de las noches ella encontró a su esposo al pie de la cama, parado, viéndola. No decía nada, solo se sentía que la estaba viendo. Ella se despertaba, trataba de acostarlo, hasta que una noche él le dijo, pero con una voz bastante distinta a la que ella conocía de él, le dijo que había sido un error lo que había hecho. Ella se le bajó la sangre hasta los pies. ¿Cómo se enteró? ¿Qué pasó? Pero lo que le llamaba mucho la atención y le daba más miedo es que no era la voz de su esposo, era la voz de otra persona, de un ser distinto, porque se escuchaba bastante como, no sé, como si viniera de ultratumba. Esa vez se asustó, trató de calmarlo, lo acostó a su lado, como que él entró en sí y le dijo, ¿qué pasa? Y ella, no, es que como que estabas teniendo una pesadilla. Nunca le comentó que cada noche se lo encontraba al pie de la cama viéndola. Llegó un punto en que esto ya fue insostenible. Entre que la casa tenía una vibra tan horrible, tan pesada, que ya no querían estar ahí. Llegó un punto en que Roberto, su esposo, pues ya no era él, era como un ente que no tenía alma. Y lo que pasó es que con el tiempo se separaron. Y ella dice que lo que más le dolió fue que tal vez esto que hizo empeoró las cosas. Y aparte, se dio cuenta que no puedes hacer que alguien se quede, que esté contigo, que te siga amando, si en realidad no viene desde dentro de su ser. Ahora que ya no está con Roberto, se quedó con ese ente que se trajo al abrir este portal y al hacer ese trabajo. ¿Sabes que la brujería por envidia te puede llegar a destruir? A mí me gusta mucho cuando estoy leyendo historias o viendo videos de algunas experiencias donde la gente cuenta pues qué les ha ocurrido, ir a los comentarios, porque en los comentarios hay cada experiencia de personas que también empiezan a compartir pues las cosas que les han pasado. Y así fue como di en esta historia que a mí la verdad me pareció bastante fuerte. Javi cuenta que pues a su papá le iba súper bien en el trabajo. Eran una familia bien estable, muy tranquilos. Su papá era súper trabajador y tenían pues un nivel económico bastante bueno. Le iba muy bien a su papá en el trabajo, siempre tenían ahí como que dinero extra y todo esto. De pronto llegó una temporada en la que al papá pues no le llegaba trabajo. De hecho, el trabajo que tenía le empezaron a bajar el sueldo. Una crisis económica muy complicada. Y aparte él empezó a enfermarse muchísimo. Iba al doctor y pues no le encontraban exactamente qué era lo que le pasaba o qué tenía. Pero como dicen por ahí, no salía de una para ya estar en otra enfermedad. Entonces esto les empezó a causar pues como asombro, como algo no estaba bien con la familia. Acudieron con una bruja para que les ayudara como a saber qué estaba pasando, ¿no? Si era algún tipo de energía o qué era lo que ocurría. Y esta señora citó a toda la familia, al papá de él, a la mamá, a él y a sus hermanos. Y estuvo revisando pues qué era lo que estaba pasando. Y resulta que tenían un trabajo bastante fuerte. Este trabajo era para que se quedaran sin dinero, para que su papá le fuera muy mal económicamente y por ende pues a toda la familia. Pero no solo eso, también les habían hecho un trabajo para que todos murieran por alguna enfermedad. Esto los dejó muy sorprendidos porque ¿quién podría tener tanta maldad en su corazón como para invertir y hacer algo así? Lo que empezó a pasar fue que trabajaron con esta señora que era esta bruja que les dijo que los iba a tener como en una velación donde pues ella iba a tratar de cortar estos dos trabajos que les habían hecho. Entonces estuvieron en esta velación donde les pidió que pues estuvieran tranquilos, que ellos también si podían ponerse en oración también les iba a ayudar para que fuera como más receptiva la energía y que fuera fluyendo. Pasaron los días, ellos volvieron a ir con la bruja, les dijo que pues este círculo que les había hecho pues había funcionado para que ellos pues de alguna manera no murieran por estas enfermedades. Pero lo del trabajo económico dijo que iba a ser complicado que pudiera quitárselos, porque pues había sido como que el trabajo principal, que ellos quedaran en la ruina sin dinero, pero que no se preocuparan, que ya con esto que había movido energéticamente y ese trabajo que había hecho, como quiera iba a fluir poco a poco la economía, tal vez iban a tardar un poco más para llegar en el estatus que estaban, pero que no se iban a quedar en la calle y que lo más importante, que ya sabían de quién venía ese trabajo. Resulta que venía de un compañero
de trabajo del papá. El papá supo perfectamente quién era este señor. La bruja le recomendó no tomar ninguna represalia, que en sí cuando haces un trabajo tan fuerte para que alguien fallezca o para que a alguien le vaya muy mal, ese tipo de trabajos se regresan 3 veces a la persona que lo hizo. Ellos dejaron las cosas por la paz, pero a los pocos meses se enteraron que el compañero del trabajo que le había hecho pues este ritual a su papá falleció junto con su hija en un accidente de autobús. A mí las historias sin explicación, con mucho misterio, me han llamado la atención desde siempre. Y esto es algo que me contaron a mí que siempre guardo y quiero compartir con ustedes. Esta historia que encontré de Moni me sorprendió muchísimo, pero sobre todo me dolió porque creo que todos tenemos una mejor amiga que no nos imaginamos perder. La historia de Moni y Laura. Ellas habían estudiado juntas en la universidad, pero Laura venía de un pueblito, ahí vivía toda su familia. Cuando se conocieron en la universidad fueron como almas gemelas, inseparables, y a pesar de que pues ya había pasado el tiempo y cada quien hizo su vida un poquito, pues cada quien lejos de la otra, siempre estaban en comunicación, siempre estaban en los momentos más importantes. Hasta que de pronto un día le avisan a Moni que Laura había muerto. Esto para Mónica fue desgarrador. Se fue inmediatamente al pueblito de donde era su amiga Laura. Cuando llega, la estaban velando en casa de su mamá, en el piso, como que eran pues tradiciones de su pueblo, ¿no? Que se velaban los cuerpos en la misma casa, en el suelo, con algunas ahí cosas que eran significativas también para la familia. Ella, con todo el dolor de su corazón y todavía sin entender que su amiga ya no estaba en este mundo, pues estuvo presente en el funeral, pero al momento de que vio cómo reaccionó su mamá, dijo: entiendo que el dolor que está pasando la mamá de Laura pues es todavía más profundo, ya perdió la cabeza. Algo muy extraño que hizo la mamá de Laura fue que cuando se llevaron el cuerpo de su hija, ella puso a calentar, a hervir agua. Ya que estaba el agua hirviendo, se trajo eso y tiró el agua donde había estado velando el cuerpo de Laura y dijo: este es el castigo para la bruja que se llevó a mi hija. En pocos segundos de diferencia, una tía de Laura empezó a gritar desde otra recámara. Salió corriendo y Mónica pudo ver cómo a esa señora le empezaban a salir llagas en la piel. Rosy perdió todo lo que quería por culpa de una brujería. Esto es lo que vivió la maestra Rosy. Rosy tenía a su hija que tenía 20 años y a su esposo de toda la vida. Eran una familia tranquila, vivían contentos. La hija de Rosy también había querido ser maestra. Ya se había graduado de la escuela, empezaba a hacer sus prácticas en algún jardín de niños, cuando de pronto empezaron a tener por ahí una crisis familiar. Bueno, más matrimonial, porque fue que Rosy se enteró que su esposo le era infiel y pues decidieron terminar con el matrimonio. Rosy ni siquiera quiso pelear, se decepcionó tanto, estaba tan triste de que su esposo la había engañado y esto había sido por varios años y ella no se había enterado. Entonces ella no quiso luchar por su matrimonio, simplemente lo dejó ir y ella se quedó con su hija, pues ahora sí que como para fortalecerse, para estar más unidas que nunca. Empezaron a pasar cosas como raras en la casa de ellas, ¿no? De repente dice que veían algunas sombras que atravesaban algunos de los pasillos. De repente había cosas afuera de la casa, que un pájaro muerto, que situaciones que podían entender que a veces son parte de la naturaleza, pero con tanta frecuencia como que llega a ser extraño. Lo que empezó a preocupar mucho a la maestra Rosy fue cuando su hija empezó a tener incidentes muy cercanos, ¿no? O sea, un fin de semana se había ido con sus amigas y estaban como en el rancho de una de ellas y su hija quiso subirse pues al caballo, ¿no? Todas ya se habían subido a recorrer por ahí el rancho en el caballo con el cuidador, todo perfecto. Cuando se sube la hija de Rosy al caballo, al instante el caballo tiene una reacción bastante agresiva y la tumba el caballo. Ella va al hospital, estuvo por ahí una semana internada, salió todo bien de la cirugía que le tuvieron que realizar. Tan solo habían pasado como 2 semanas cuando la hija de Rosy iba a su trabajo en el carro pues en perfectas condiciones, cuando de repente una falla.
Una falla en el carro que hace que ella pierda el control y se estampe contra una barda. Fue un accidente tan extraño que hasta los mismos tránsitos de que, ¿qué pasó, señorita? O sea, no había nada, no venía en exceso de velocidad, o sea, no había como una explicación. Simplemente, pues fue una falla en el carro que le hizo perder el control. Y así incidentes como que muy cercanos que dices tú, oye, pues ¿qué está pasando? Pero la maestra Rosy no se quería como empezar a sugestionar. Hasta que llegó el peor día de su vida. Fue con su hija a celebrar un cumpleaños y estaban muy contentas cuando su hija empezó a comerse un postre que tenía arroz. Y un pedacito de arroz se le atoró en la garganta. Murió asfixiada la hija de Rosy. Este hecho la devastó por completo. Había perdido a su gran amor, a su hija. Y en un accidente tan extraño. Ella pasó meses con mucha depresión, sintiendo todavía su casa aún más extraña, más triste. Y ella decía que era pues por el duelo que estaba viviendo de haber perdido a su hija. Una de sus hermanas la quiso llevar a que la ayudaran, ¿verdad? Ella no creía ni quería saber de nada. La llevó con una señora que leía las cartas y que también pues hacía brujería. Y le dijo, tu hija no murió en un accidente, a tu hija la mataron. Le dio la descripción perfecta de la amante de su marido. Ella era la que le había hecho un trabajo a Rosy, pero le había caído a su hija. Por eso su hija había muerto. La bruja le dijo, no tome represalias. La vida y esto se le va a regresar en lo que ella más quiere. No te preocupes. Tú vas a alcanzar la tranquilidad y la paz que te va a ayudar a tener tu hija que está ya trascendida. Pasan algunos días cuando esta señora que había sido la amante de su esposo va a rogarle y a pedirle perdón porque ahora su hija presentaba cáncer. Su hija que apenas tenía 13 años, los doctores no entendían cómo tenía cáncer. Y ella fue a pedirle perdón a la maestra Rosy y a confesarle que ella era la que había hecho brujería, que no había querido matar a su hija, pero por consecuencia de lo que había movido, de los rituales que había pagado que hicieran, pues terminaron con la vida de la hija de Rosy. Estas historias de brujería me recordaron una frase que dice, nunca intentes controlar las fuerzas de este mundo, porque el precio que estás por pagar es demasiado alto. Y bueno, criaturitas de la noche, ¿qué les parecieron estas historias? ¿Tú has tenido alguna experiencia con la brujería? Compártemela en los comentarios y dale like si te gustaron estas historias, este video. Me gustaría también saber qué otros temas, qué otras historias quisieras que contáramos. Criaturitas de la noche, les deseo buenas noches, si es que pueden dormir.